Hoy nos vamos a sumergir en una de las figuras más determinantes y al mismo tiempo más enigmáticas de toda la historia del pensamiento occidental. Hablamos, por supuesto, de Sócrates. Y vamos a abordar su legado a través de un concepto que lo define por completo, una paradoja que es en sí misma fundacional, la docta ignorancia. Esto no es un simple lema, que nadie se equivoque, es una postura vital, una postura intelectual que reorientó de manera radical la naturaleza y el propósito mismo de la filosofía. Para calibrar de verdad la magnitud de la revolución socrática, es imprescindible que nos situemos en el contexto, en el ágora intelectual del Atenas del siglo V a.C. Aquel era un escenario dominado por los sofistas. Eran maestros de retórica que concebían el conocimiento como un saber positivo, casi como una mercancía que se podía transmitir a cambio de unos honorarios. Su fin era eminentemente pragmático. Querían dotar a sus alumnos de herramientas para la persuasión, para el éxito político y social, todo ello en un marco de profundo relativismo. Y es justo frente a este modelo donde emerge la figura de Sócrates como una antítesis radical. Su punto de partida no es la posesión del saber, sino todo lo contrario, su ausencia consciente. La confesión de la propia ignorancia no es para él un signo de debilidad, sino la condición indispensable para poder emprender una búsqueda honesta y rigurosa de la verdad. Bien, este será el itinerario que vamos a seguir para desgranar su pensamiento. Primero, su confrontación con los sofistas. Después, analizaremos en detalle su método dialéctico. Profundizaremos en ese concepto nuclear, la docta ignorancia. Luego, examinaremos sus contribuciones a la lógica, tal y como la sistematizó Aristóteles. Y terminaremos con la implicación ética de todo este edificio intelectual, su famosa teoría del intelectualismo moral. Abordamos entonces el primer punto, el enfrentamiento entre Sócrates y los sofistas. Y hay que entender que no se trata de una mera disputa teórica, es un choque fundamental entre dos concepciones antagónicas sobre la función del conocimiento, tanto en la vida del individuo como en la de la polis. Sócrates sencillamente se opone de manera frontal a esa instrumentalización del saber, a que se convierta en una simple mercancía para el triunfo personal. Y aquí, justo aquí, está la clave de toda su empresa filosófica. A diferencia de los sofistas, que lo que pretendían era inculcar un corpus de conocimientos, el propósito de Sócrates es más bien depurativo, catártico. Él no busca edificar un sistema de verdades cerradas. Lo que busca es deconstruir las falsas certidumbres. Su labor, por tanto, es la de un examinador implacable del discurso ajeno, un refutador de opiniones y creencias que no están fundamentadas, sobre todo de aquellos que presumen de saber. Esta labor, refutadora, nos lleva directamente a su herramienta metodológica por excelencia, la pregunta. Pero ojo, no es una interrogación cualquiera, es una pregunta que está sistemáticamente orientada a la búsqueda de la usía, ese término griego que designa la esencia de algo, su naturaleza fundamental, aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Fíjense, todo el método socrático pivota sobre esta pregunta, tan elemental en su forma como vertiginosa en su alcance. ¿Qué es? Sócrates se podía dirigir a un general condecorado para interrogarle, no sobre sus batallas, claro, sino sobre la esencia del valor. Le preguntaba, ¿qué es el valor? O se aproximaba a un hombre considerado piadoso, como Eutifrón, para preguntarle, ¿qué es la piedad? Se dirigía, en definitiva, al supuesto experto, pero no para aprender de él, sino para examinar, junto a él, la solidez de ese presunto saber que decía tener. El diálogo socrático, el famoso elenchos, sigue una pauta muy clara, casi recurrente. Empieza, como hemos dicho, con la pregunta por la esercia. El interlocutor, muy seguro de sí mismo, ofrece una primera definición, que habitualmente se limita a poner un ejemplo. Dice algo como, el valor es mantenerse firme en la línea de batalla. A partir de ahí, Sócrates, con una serie de preguntas breves y muy precisas, le demuestra que esa definición o es insuficiente o es contradictoria. Le podría decir, ¿acaso no puede ser valiente una retirada estratégica? El interlocutor, claro, se ve forzado a reformular su respuesta, solo para ser refutado de nuevo. Y el proceso culmina en la aporía, un punto muerto, un callejón sin salida lógico en el que ambos, Sócrates y su interlocutor, reconocen su incapacidad para llegar a una definición que sea satisfactoria. Y es precisamente ahí, en ese momento de fracaso aparente en la perplejidad de la aporía, donde reside el auténtico triunfo del método socrático. Y así accedemos al núcleo de su filosofía, la docta ignorancia, que, insisto, no se trata de la ignorancia del necio, sino de una ignorancia que es consciente de sí misma, una sabiduría que florece en el reconocimiento de los propios límites. Este enfoque, claro, subvierte por completo nuestra concepción tradicional de lo que es el éxito intelectual. La verdadera recompensa del diálogo filosófico no está en obtener una respuesta definitiva. El gran beneficio, el objetivo real del ejercicio, es la catarsis intelectual,
la purga de los errores, la liberación de esa arrogancia que nace de la falsa presunción de conocimiento. Por tanto, este fracaso en la búsqueda de una definición tiene consecuencias que son eminentemente positivas, constructivas. Permite desmantelar prejuicios, nociones que hemos recibido sin ningún examen crítico, nos despoja de la soberbia intelectual, del dogmatismo, y, lo que es fundamental, nos sitúa en el único punto de partida válido para la filosofía, la sensatez de no creer que se sabe aquello que, en realidad, se ignora. Para describir su arte, Sócrates empleó una metáfora celebérrima y muy poderosa, la mayéutica. Él decía que, al igual que su madre, la partera Fenareta, ayudaba a dar a luz cuerpos, él se concebía a sí mismo como una partera de almas. Él no introducía conocimiento desde fuera, sino que, a través de sus preguntas, ayudaba a su interlocutor a alumbrar, a parir sus propias ideas. Y lo que es más importante, una vez que la idea había nacido, la sometía a un examen rigurosísimo para determinar si era un concepto fértil y verdadero o si era un mero fantasma, una simple apariencia de saber. Es Platón, en su diálogo Teeteto, quien pone en boca de Sócrates esta elocuente síntesis de su método. El mayor logro de su arte mayéutico, la culminación de toda su labor, no es entregar una verdad, sino instalar a su interlocutor en un estado de humildad intelectual. Es el don de la sensatez, la conciencia clara de la propia ignorancia, como la verdadera plataforma desde la que construir el saber. Ahora bien, este método, que parece a primera vista negativo o disconstructivo, fue reconocido posteriormente como una aportación capital al desarrollo de la lógica. De hecho, fue Aristóteles, que era discípulo de Platón, quien analizó y sistematizó el legado metodológico de Sócrates y le atribuyó dos innovaciones que son fundamentales para la historia de la ciencia y de la filosofía. La primera de estas aportaciones es el razonamiento epagógico, la epagogé, que podemos traducir más o menos como inducción. ¿En qué consiste? Es un procedimiento lógico que parte del examen de una serie de casos particulares. Por ejemplo, este acto justo, aquella ley justa, esa decisión justa, para intentar ascender desde ahí a un principio universal que los contenga y los explica a todos, es decir, para llegar a la definición de lo que es la justicia en sí misma. Y el fin de este procedimiento inductivo es, precisamente, la segunda gran aportación socrática, la definición universal. Es la exigencia de trascender el mero ejemplo para formular un logos, una definición abstracta y general que capture la esencia de lo definido. Si bien, como ya hemos visto, este objetivo a menudo funciona más como un horizonte que como una posesión real, el simple hecho de plantear esta exigencia de universalidad cambió para siempre las reglas del juego del pensamiento riguroso. Y así llegamos al punto culminante del pensamiento socrático, el momento en que su método intelectual revela su profundo propósito ético. Toda esta infatigable búsqueda de definiciones no es un mero ejercicio especulativo. Para Sócrates, tiene una consecuencia directa, radical, en la vida práctica. Una doctrina que conocemos como intelectualismo moral. El núcleo de esta doctrina es la identificación total entre conocimiento y virtud, entre el saber y la arete. Para Sócrates es simplemente inconcebible que alguien que conozca verdaderamente el bien pueda obrar mal de forma voluntaria. El mal es, en última instancia, fruto de la ignorancia. Por ello, el conocimiento moral no es un saber teórico que se acumula, sino una disposición del alma, una capacidad que se manifiesta necesariamente en la acción correcta. El bien, por tanto, no se enseña en una doctrina, el bien se ejerce, se practica. Hay una analogía que puede iluminar esta idea. Pensemos en un flautista. El bien del flautista, su virtud como tal, no reside en su capacidad para teorizar sobre acústica o sobre musicología. Reside en el acto de tocar bien la flauta, en su correcta ejecución. Pues de la misma manera, la virtud humana, el bien del ser humano, no consiste en recitar definiciones sobre la justicia, sino en actuar de manera justa. Pero la analogía se completa con un matiz crucial, y es aquí donde el círculo de la filosofía socrática se cierra, porque efectivamente solo puede tocar bien la flauta quien sabe cómo hacerlo. La práctica virtuosa requiere un conocimiento, y por esta razón la búsqueda de la definición del bien, aunque esté destinada casi siempre a concluir en la aporía, es un ejercicio absolutamente indispensable. Es el entrenamiento del alma, la asquesis que nos prepara y nos dispone para la acción correcta. Y esta reflexión final nos lega la pregunta fundamental que encapsula toda la herencia socrática, una pregunta que resuena hasta nuestros días y que define la propia tarea del pensamiento.
A la luz de Sócrates, la filosofía no parece tanto un corpus de saberes que se posee, al modo de los sofistas, sino más bien un ejercicio incesante, una práctica de vida, una actitud de búsqueda que asume como punto de partida y como condición de honestidad el reconocimiento de la propia ignorancia.